con una moción, porque hasta ahora su partido se había mostrado muy enérgico a la hora de exigir mi cese o dimisión, aunque solo a través de notas de prensa, ante las cámaras, por los micrófonos, mientras esquivaba cobardemente el debate. Le doy las gracias, señor Flores, porque todavía tengo grabado en la mente su timorato proceder en el último Consejo de Administración de Sevilla Global, donde al final de la reunión se limitó a dejar caer sobre la mesa un papelito, sin explicar su contenido a los presentes, a los que únicamente solicitó que constara en actas. Eso sí, una hora más tarde había convocado a todos los medios de comunicación de la ciudad en rueda de prensa y con ello se explayó a gusto, para darles cuenta de su indignación, de la medida que el PP había demandado en ese Consejo de Administración y curiosamente para quejarse del poco caso que sus miembros le habían otorgado a su propuesta, cuando fue usted quien evitó cualquier tipo de discusión al respecto. También le agradezco que en este caso, en el texto de la moción, a diferencia de las anteriores que su partido ha ido registrando por ahí durante todos estos días, ya no me imputen la participación en los altercados que se produjeron dentro del rectorado a raíz de la violenta carga efectuada por la Policía Nacional. Más que nada porque no estuve. Pero ya se sabe que cuando sí, que pidan el texto que el señor Flores dejó para que constara en acta en el Consejo de Administración de Sevilla Global, también imputaba eso. En cualquier caso me centraré en el meollo de la cuestión. La historia es la siguiente. Resulta que el PP pretende que yo limitaré mi cargo, o si no que me cese el propio alcalde, porque el pasado 29 de septiembre secundé la huelga general convocada en este país por los sindicatos mayoritarios, en uno de los cuales, Comisiones Obreras, milito desde el año 88. Pero sobre todo el PP pretende que dimita porque además formé parte de un piquete informativo en el transcurso del cual sucedió un incidente que se saldó en el vuelco de una mesa en un establecimiento hostelero del centro. He aclarado por activa y por pasiva no solo que no tuve nada que ver con esa acción, sino que además la he reprobado en numerosas ocasiones. También me he dirigido por carta al presidente de los hosteleros, a quien he pedido que traslade mi pesar al dueño del restaurante donde aconteció el lamentable hecho. Pero ustedes no están satisfechos, porque creen haber encontrado en este tema un talón de Aquiles dentro del gobierno local y un pretexto con el que desgastar. En concreto, quieren responsabilizarme de algo que no he cometido y que renuncie a mi cargo por haberme posicionado ese día del lado de los intereses de los trabajadores de este país, como corresponde a quien milita en Izquierda Unida y Comisiones Obreras. La maniobra del PP es perversa y mezquina, pero no sorprendente. De hecho, la esperaba. La moción que ustedes traen hoy a este pleno se enmarca dentro de la estrategia de la derecha política española, junto a sus medios de comunicación afines, y que ha venido desarrollando en relación con la huelga general desde el primer momento en que se anunció. Durante las semanas previas se dedicaron a deslegitimar las razones existentes para realizar esa movilización. Posteriormente se dedicaron a augurar su total fracaso y se dedicaron a desacreditar a las organizaciones convocantes, arremetiendo ferozmente contra la figura de los liberados sindicales. Por cierto, los promotores de esta campaña nunca han visto con malos ojos el ejército de 35.000 personas que se ganan la vida trabajando en una de las 5.000 agrupaciones empresariales que forman parte de la megalómana estructura de la patronal nodriza, es decir, de la COE. Si han oído bien, 35.000 empleados que defienden a jornada completa los intereses de las empresas privadas españolas, frente a los 4.200 liberados sindicales que luchan por los derechos de los trabajadores en la compañía. En términos comparativos, 8 contra 1. Pero el debate por la reducción de la estructura de la patronal no parece interesar a nadie. Pues bien, como digo, el guión estaba escrito. Y ante el indiscutible éxito de la jornada de huelga general, el siguiente paso era negar la realidad, negar el apoyo mayoritario que esta convocatoria sindical concitó entre los trabajadores y, por otro, achacar a la coacción de los piquetes la falta de actividad laboral. La jugada no le salió bien y había que criminalizar un derecho constitucional como es el piquete informativo, algo que por sí mismo no constituye ilegalidad de ningún tipo. Parece mentira que a esta altura haya que recordar que las responsabilidades penales son personales en nuestro sistema jurídico, según el cual uno delinque, no por lo que es, sino por lo que obra. Y yo no he efectuado ninguna acción violenta ni tampoco la he incentivado, ordenado o amparado. Fíjense cómo es la cosa. Se solicita mi dimisión por hacer aquello que, como se afirma en la misma moción que han presentado al Pleno, no he hecho. ¿No resulta un poco incongruente, señor Flores? ¿No cree que esa persistencia a la hora de explotar este asunto, troceado por capítulos, demuestra realmente cuáles son las intenciones retorcidas? A mí me parece que sí. Pero ya que insisten tanto, aprovecharé la oportunidad para dejar claras algunas cuestiones. Para empezar, señalar que Izquierda Unida ha respaldado desde un principio esta huelga general.
porque pensamos que nunca en la historia de la transición española hubo un ataque tan fuerte a las conquistas sociales y a los derechos laborales por parte del poder financiero y del capital como el que se da en estos momentos. Y porque nunca hubo una democracia más esclava del poder económico, igual que nunca hubo una derecha política más impresentable, demagógica, oportunista y corrupta. En Izquierda Unida no estamos de acuerdo con la forma en que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero trata de afrontar esta crisis económica. Pensamos que es posible aplicar una política de izquierda para salir de la crisis, con otra fiscalidad, con otras medidas, pero siempre evitando los efectos de esta reforma, la congelación de las pensiones, la reducción de la inversión pública o el recorte salarial en la administración. Solo hay que echar un vistazo a los datos que arroja la última edición del barómetro elaborado por Sevilla Global. La mayoría de los nuevos contratos son temporales, concretamente el 96%, lo que supone un 5,5 más que el mismo periodo del año pasado. Y lo peor es que el paro no deja de aumentar. Por tanto, los efectos de la reforma laboral están ahí. Los empresarios ya han empezado a despedir más barato. Por otro lado, el compromiso de Izquierda Unida con la huelga general siempre ha sido evidente y palmario, y lo ha sido antes, durante y después de la jornada del 29 de septiembre. En la capital sevillana hemos organizado decenas de actos explicativos, donde llevábamos a secundar el paro. Nuestro grupo elevó una moción, como recordarán, aunque no tuviéramos el gusto de debatir, y del mismo modo participamos en los actos a los que nos invitaron los sindicatos, en las pegadas de carteles, en la manifestación y también en los piquetes. Comprendo que este hecho haya provocado cierto malestar e incomodidad en algunos compañeros del PSOE de Sevilla, partido con el que Izquierda Unida tiene un pacto de gobierno en esta ciudad, aunque no un acuerdo de política general. Comprendo que en el PSOE haya incluso quien manifestara públicamente su desconformidad con mi toma de postura ese día. Pero este tipo de reacciones están dentro de la lógica y como tal las asumo. Al fin y al cabo integran las filas de la fuerza política que gobierna en España y contra la cual se convocaba la huelga. Resulta obvio que ellos hubieran preferido que nosotros no lo secundáramos ni promovido, igual que nosotros preferiríamos que Zapatero no hubiera aprobado su reforma laboral. Alegan desde el PP que mi presencia en un piquete informativo en el que se desencadenó un incidente me inhabilita para continuar con mi responsabilidad. Escriben para ello las duras críticas que desde entonces he recibido de la patronal sevillana, pero ocultan que las relaciones con la patronal no han sido buenas desde que la Delegación de Economía y Empleo recayera en Izquierda Unida y pasara a dirigirla un concejal comunista, un hecho que desde un principio se negaron a aceptar, y a las hemerotecas nos referimos. Quienes ahora dicen que no piensan asistir al Consejo de Administración de Sevilla Global como presunta prueba de este malestar, no se dejaban ver por allí ya desde hacía tiempo. Yo al menos no he coincidido nunca con ellos. En cualquier caso, nosotros siempre hemos sido respetuosos con la patronal y vamos a seguir siéndolo en lo sucesivo. Consideramos que por muchas diferencias que podamos tener con sus dirigentes, no queda más remedio que entenderse por el bien de esta ciudad. Una máxima que nunca hemos dejado de aplicar responsablemente a pesar de los desaires y de las intromisiones en el debate democrático. Miren ustedes, en el corto periodo que vengo ejerciendo como vicepresidente de Sevilla Global, he tenido la satisfacción de suscribir numerosos acuerdos beneficiosos para el sector productivo y el tejido empresarial sevillano. Hemos firmado convenios con EAS Casa, con la Fundación AENA, con la Asociación Feria del Libro, con las dos universidades de la capital, con la SECA, con APROCOM, con el Instituto Andaluz del Mercado, etc. Tanto desde Sevilla Global como desde la Delegación de Economía y Empleo hemos puesto en marcha también ayudas para el comercio minorista sevillano. Hemos realizado la mayor inversión pública que se conoce en la historia de la democracia para revitalizar polígonos industriales. Hemos impulsado un pacto pionero en el ámbito del municipalismo como es el de la economía social. Y eso por no hablar de la cantidad de acuerdos que he rubricado durante el año que llevo como delegado con incontables entidades y empresas de la ciudad para el desarrollo de prácticas en empresas. Solo entre el programa Redes y el de experiencia profesional para el empleo he llegado a firmar en estos 13 meses un total de 289 convenios de colaboración. Y lo he hecho además con empresas pertenecientes a todos los sectores habidos y por haber, con entidades y sociedades dedicadas al comercio, la industria, el turismo, la construcción, la sanidad, la artesanía, el medio ambiente, la educación, etc. Y también, fíjese, señor Flores, hemos colaborado y colaboramos con muchas empresas del sector hostelero, entre ellas la del presidente de la asociación, que me declara persona non grata y me anuncia la ruptura de relaciones. Sorprende la obsesión del PP por mi persona y el silencio tan elocuente que han mantenido en cambio ante la violencia que la Policía Nacional
llevó a cabo el 29 de septiembre, por ejemplo, contra los estudiantes que realizaban piquetes informativos de manera pacífica a las puertas del rectorado. Los agentes llegaron a invadir el recinto universitario, algo que no sucedía desde hace 30 años, vulnerando así el principio de autonomía universitaria recogido en la Constitución. Y una vez dentro, se ensañaron con los estudiantes, pero ustedes prefieren guardar silencio ante este preocupante episodio y, utilizando vuestra propia terminología, miran para otro lado. Así que no desaprovecho la ocasión para denunciar este caso tan grave de represión policial y solidarizarme con los jóvenes que ese día fueron golpeados y perseguidos sin motivo por las fuerzas del orden y hoy también perseguidos judicialmente. Tampoco condenan en el PP la peor de las violencias que se ejerció esa jornada del 29 de septiembre. La amenaza que muchos jefes y dueños de empresas lanzaron contra los empleados que pretendían secundar la huelga general, advirtiéndoles que si no lo hacían iban a perder sus puestos de trabajo. Esa violencia no la repudiamos ni la condenamos, ¿verdad, señor Flores? Pues bien, que le quede claro al PP que no le tolero clases de civismo o de comportamiento democrático. Y menos todavía cuando su actual portavoz y candidato a la alcaldía, Juan Ignacio Zoido, hoy ausente, quien hasta hace poco sacaba pecho y se jactaba de haber mandado a los piquetes de azul a reprimir a los obreros de Astillero, a los vecinos de Bellavista, sí, o a los trabajadores de Trooper, por cierto, allí sí estaba yo. Cuando él era subdelegado del gobierno, no le parece eso indigno. Pero eso ya es el pasado, ¿verdad? Mejor centrémonos en el presente, que a ustedes eso de la memoria histórica, aunque sea de hace pocos años, parece que les provoca ser ruido. Centrémonos, si le parece, en el papel que se ha jugado personalmente, por ejemplo, por el señor Zoido, en todo lo relativo a este incidente. Porque realmente debo admitir que se han lucido y que han traspasado todos los límites de la desvergüenza política. Como mero botón de muestra de lo que afirmo, me referiré al perfil que ha creado en el Facebook el señor Zoido para lograr desagraviar, según sus palabras, al establecimiento donde tuvo lugar el famoso vuelco de la mesa. El caso es que en el muro de ese perfil han aparecido amenazas e insultos de grueso calibre hacia mi persona y hacia mi organización política. Ataques que han contado con su connivencia, cuando no con su silencio más abyecto y cómplice. O si no, ¿cómo interpretar el comentario de un tal Juan Ariza, quien hablaba, y cito textualmente, de una ciudad mal gobernada por gentuza como Montesirín y el comunista asesino, perdón por la redundancia, de Torrijos? Cierro la cita. Su respuesta a esta acusación, la del señor Zoido, fue: Juan, la ilusión y la esperanza no la podemos perder nunca. Un fuerte abrazo. Otra persona que utilizaba un nick abogaba directamente porque la gente del ayuntamiento que había participado en piquetes cobrara una buena paliza, cito textualmente. Y a Zoido jamás se le pasó por la cabeza censurar esa salida de tono, sino que se limitó a contestarle al susodicho que hoy pediremos el cese fulminante del delegado de empleo. Cabría preguntarse si la no reprobación de estas lindezas por parte del autor y administrador del perfil significa que éste las comparte y las apoya. Desde luego, ese es el argumento que utiliza el PP para culparme del vuelco de la mesa y exigir mi cese. No lo provocó, pero no lo recriminó. Su comportamiento, por tanto, parece implicarlo. ¿Quién es el violento ahora? ¿Dimitirá el señor Zoido por habilitar un espacio de debate en Internet donde se vierten amenazas y se defiende la violencia contra un cargo público? Por no hablar de la provocación, señor Zoido y algunos de los que compartieron aquella jornada, por no hablar de la proclamación clara de intenciones al reservar cena en un conocido restaurante sevillano en la tarde-noche del 29 de septiembre. Eso sí, tras asegurarse la presencia de 4 policías a caballo en las inmediaciones por si acaso. ¿No les parece un claro desprecio a las decenas de miles de trabajadores sevillanos que ese día secundaron la huelga? Está claro que el día de la huelga general cada cual jugó su papel, pero en la que a nosotros se refiere, aplíquese el adagio cervantino: ladran, luego cabalgamos. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Silencio, por favor. Muchas gracias.